definido el distrito. Esto va a afectar el concepto de redistribución de distritos en todo el caso. ¿Cómo su teoría cubre eso? Eso sería un remedio indivisible donde lo que hace la Corte al redefinir los parámetros de un distrito es una forma de remediar el efecto causado en la votación en estos distritos. Esto es comparable a tema de segregación escolar. Se trata de enfocar en la Corte una situación que requiere un remedio, puede tener repercusiones colaterales. Por ejemplo, cuando estamos hablando de contaminación del agua, hay que considerar el efecto que esto tiene en otras personas. Lo que tenemos en este caso es un remedio indivisible. Hablo de lo que hizo el Distrito de Massachusetts en este caso, donde tuvimos demandantes individuales. La Corte decía que no había que dar una medida cautelar general, ni un alivio general debido a una medida cautelar en base a autoridades federales. Pero la pregunta es, ¿por qué la ley requiere esto? Yo aprecio que la Corte pudiera, en un caso de este tipo, errar en favor del demandante, pero usted parece sugerir que el artículo 3 o la regla 23 o algo así pueden requerir esta vía. Y nuevamente, realmente no lo entiendo. Si pudiera darle dos respuestas. En este contexto, esto es lo que se establece en Gilligan-Whitford y en Lewis contra Casey, donde la Corte ha dicho una y otra vez qué se hace cuando bajo este contexto se aprueba un remedio que es específico para eliminar el impacto en el demandante. A veces hay consecuencias muy amplias, pero en el contexto del artículo 3, la Corte se enfoca en esto, en casos con sindicatos nacionales, pero no entiendo cómo estos remedios indivisibles pueden usarse como argumento aquí. Si el artículo 3 sugiere que la Corte debe enfocarse en el demandante solamente, pareciera entonces que ese sería el poder requerido en términos generales. Pienso que el artículo 3 se basaba en limitar el poder de los tribunales en cuanto a jurisdicción. Es decir, la jurisdicción personal sobre el acusado. Y en estos casos la Corte puede evaluar los méritos del caso legal y pronunciarse en favor de un alivio apropiado. Hay otras consideraciones que debe sopesar la Corte, pero me parece a mí que en muchas circunstancias no hemos requerido que los tribunales limiten el remedio a el caso de un demandante particular, en base al artículo 3 de la Constitución. No estoy de acuerdo y he respondido en cuanto al artículo 3 y la autoridad de la Corte. En el contexto del artículo 3, la Corte ha dicho en Ward contra Seldon que el Poder Judicial bajo el artículo 3 es para aliviar el impacto en las partes afectadas, en Gilligan-Whitford y Lewis contra... Una pregunta hipotética. Digamos que tenemos una planta manufacturera que está descargando toxinas en el aire y tenemos un demandante que vive cerca de la planta que presenta una demanda y dice que se ve afectado por estas descargas. Su argumento sugeriría que la decisión a favor del demandante tendría que limitarse a evitar que se le siga haciendo daño, pero me parece a mí que ese no es necesariamente el caso. Usted le sugería al presidente de la Corte que puede haber otros beneficiarios que la Corte pudiera decir no más toxinas, ¿correcto? Entonces, ¿por qué? Si ese principio es correcto, porque el principio busca remediar el efecto a él o los demandantes y encarar también las consecuencias colaterales. Pero me pregunto si un demandante, en este caso, eh, presenta una querella, no se puede tumbar todo el caso completo. ¿Puede un vecino demandar y declarar en desacato al causante del perjuicio?
muy buen punto. No estaría obligado en el ámbito de beneficios colaterales. Hablo de las partes, aunque no sean parte frente a la Corte, pero esto destaca uno de los problemas de fondo. Pero puede usted hacerlo en este caso. En cuanto a una medida cautelar universal, puede un demandante, por ejemplo, que tiene la protección, en este caso, pero no ha sido nombrado en el caso, puede presentar una demanda por desacato. No, pero lo que sí pueden hacer es apelar a otros 93 distritos judiciales y presentar una querella. No, no, no. Bajo el concepto de la medida cautelar, tal como está establecida, puede un demandante no mencionado, beneficiado por la decisión, puede ese demandante presentar un caso eh, por desacato. Quizá no deba describirlo como un demandante. Quizá no he sido clara. Asumiendo que se aprobara la medida cautelar global, ¿puede alguien no mencionado en el caso, aunque se haya beneficiado indirectamente, puede presentar una demanda por desacato? ¿Pueden buscarse la regla 23? Tendríamos que encarar estos temas de la regla 23 y todos los criterios, pero pueden buscarlo. Esto no se ha abordado antes. Una última pregunta sobre este punto. Los estados tienen eh, un reclamo separado por efecto financiero y apuntan a remedios diferentes. Sé que usted puede poner esto a prueba. Se puede asumir que que su caso tiene lugar. Diría que hay dos razones. Por un lado, no es necesario brindar una solución absoluta para los demandantes. Por ejemplo, en el distrito de Massachusetts, en el primero o segundo distrito, había una medida cautelar que cubría a funcionarios federales para que trataran a las personas que pudieran verse afectadas por esta orden como elegibles para recibir estos servicios. Y realmente no hay respuesta en ese sentido. Esto no requiere que la medida se aplique a todos los 50 estados. Eh, la gente puede cambiarse de estado, pudiera haber otros casos. Así que lo siento, no se le puede imponer a todo el mundo porque tendría que ofrecérsele a un estado en particular. Esa es una respuesta. La otra respuesta es que esta noción del alivio total es algo muy efectivo y eso lo respondió el juez Sutter. Este es un problema. Si nos basamos en esta lógica, aprobamos la medida cautelar en todos los casos, es imposible. ¿Qué diría usted entonces a la sugerencia general que en este caso en particular eh, tenemos estos distintos problemas para el gobierno y para los demandantes? ¿Se justificaría un remedio más amplio? Eso ha sido encarado también. Ese es un problema del gobierno federal. Por ejemplo, en el primer circuito estamos ofreciendo una solución diferente y hay múltiples problemas administrativos asociados con la misma. Ese es un problema para el Ejecutivo. Y en cuanto a la certificación de clase, sus amigos, en la contraparte, dicen que esto tomaría tiempo y habría que resolver otros obstáculos para establecer una certificación de clase. Tendría que hablarse de un efecto adverso inmediato y continuo, y esto puede llevar a cuestionar el cumplimiento con el precedente de la Corte. Diría un par de cosas en respuesta. Primero, hay herramientas que tiene a su disposición la Corte para brindar este alivio universal. Hay decisiones de las Cortes de Distrito donde se ha hecho esto en múltiples ocasiones, pero algo más fundamental, ¿le parece que es apropiado? Puede ser apropiado. No necesariamente en este caso, pero sí en otros casos. Ciertamente es una herramienta que es consistente con la autoridad que está establecida en la ley de asuntos judiciales. Esto se remota a comienzos del siglo XIX. Se pueden encarar estas situaciones de emergencia, pero más fundamental que eso, esto es una característica del artículo 3, no es un accidente, que las personas que presentan una querella, eh, esto no se puede extender a todo el mundo porque hay otros que pueden no haber acudido a la corte, pero requieren un remedio. Tenemos que encarar el tema del artículo 3
Aún si se prevaleciera ante la Corte, ¿no sería preferible diferir este tema en lugar de tomar una decisión? Cierto, la Corte no tiene que basarse en el artículo 3 porque la Corte ha dicho, como dijo el juez Thomas en Trump contra Wise, la ley judicial se establece que en estos casos lo que se puede hacer no es este planteamiento. Así que hay casos en los que la Corte dice, hay una medida cautelar preliminar que se estableció y los demandantes pueden recibir el remedio. Pero eso vendría a ser como un arma nuclear en la ley que no tiene comparación. Y si vamos a hablar de esa arma extrema, entonces no sé, en este caso eso es hecho 43 veces bajo este gobierno. Quisiera pedirle que tome una óptica diferente. Vamos a asumir lo que usted no quiere hacer, pero usted quiere asumir que en base a los méritos, algo que usted no trajo ante la Corte, en cuanto a los méritos se equivoca. La orden es ilegal. Si asumimos eso, ¿cómo podemos llegar a ese resultado desde su punto de vista sobre las reglas? Creo que esa es la pregunta más importante en este caso. Vamos a asumir que usted está equivocado. ¿Cómo podemos llegar a ese resultado? Todas las personas afectadas tienen que presentar su propio caso. Hay alternativas. ¿Cuánto tiempo va a tomar? ¿Cómo podemos llegar al resultado que hay una regla única sobre ciudadanía que se aplique de forma histórica en lugar de lo que haría la derivación de esta decisión? Estableciendo un camino natural, lo que se puede disputar en este caso. Se puede disputar, pero creo que la pregunta aquí es, ¿hay una clase, un grupo de niños o de personas que han entrado ilegalmente? ¿Es esa una clase apropiada? ¿Puede lo mismo decirse bajo la regla 23? ¿O me va usted a decir que no, que la regla 23 tiene múltiples requerimientos y nunca se podría certificar una clase así? La regla 23 establece el tratamiento equitativo bajo criterios muy rigurosos para obtener esa categorización, asumiendo que usted va a estar aquí en el próximo caso diciendo que la regla 23 no es aplicable para este grupo de personas eh, en cuanto a ciertos individuos. Así que hagamos hablado de la regla 23 porque eso no me da mucha confianza. ¿Cómo entonces podemos llegar al resultado peor en este caso? Que, asumo, sería que la orden ejecutiva es ilegal. Sería el resultado equivocado, pero yo argumentaría que, igual a Labrador contra Paul, lo que debería hacer la Corte en este caso es balancear los distintos factores para proceder a buscar un remedio inmediato. Y estamos argumentando que esto se refleja en la ley judicial y eso tendría éxito bajo esos méritos por las razones ya establecidas. Son muchas palabras y no tengo una respuesta todavía. Hay múltiples abusos en el uso de las medidas cautelares, pero si algo está claro aquí es que la orden ejecutiva, si decimos que es ilegal, ¿cómo se llega a esa determinación y en qué periodo? Bajo sus reglas, sin la posibilidad de establecer una medida cautelar nacional. En este caso y casos similares, la forma apropiada sería establecer la consideración en múltiples cortes, dejar que el proceso siga su curso y los méritos serían decididos en la corte a nivel nacional. Pero no hay manera de hacer esto de forma expedita. Bueno, mi respuesta anterior establece un mecanismo, pero usted se recitó cuando la jueza Kagan preguntaba si los demandantes individuales podían constituir una clase. Eso nunca se ha enfocado en las cortes inferiores. Puede haber argumentos que este caso es o no es apropiado para certificación de clase. Pero si hubiera una clase apropiada en este caso, ¿esto pudiera resolver el tema rápidamente? ¿Esto pudiera llevar a una solución por vía de precedente? Sí, pudiera ser. Discúlpeme, lamento interrumpir. Proceda, por favor.
Bueno, diría, en cuanto a este caso, digamos que tenemos a una persona individual, no una clase, y esta persona consigue una decisión en el segundo circuito que la orden ejecutiva es ilegal. ¿Se debe comprometer el gobierno a no aplicar la orden ejecutiva en todo el circuito o dice no, podemos seguir aplicando la decisión a todas las demás personas? En este caso individual, la práctica es respetar la jurisprudencia del circuito. Sí, esa es la práctica, pero me pregunto si sería la práctica en este caso. No les puedo responder porque tendría que basarme en lo que diga la Corte Inferior. Eso tendría que seguirse litigando. Eso significa entonces que no hay un periodo normal para resolver todos los aspectos en el proceso de la Corte de Circuito y la Corte Suprema, porque aún en esos circuitos que pudieran considerar la orden ejecutiva ilegal, pueden decir, no, nosotros solamente decimos que es ilegal en el caso de esta persona que presentó la demanda. El artículo 3 y las prácticas de la Corte brindan una serie de herramientas para encarar esto, incluyendo una clase nacional. Pero usted dice que se opondría a esa clase nacional. Probablemente nos opondríamos. Sí, y si no se cumplen los criterios rigurosos, la Corte no debería tomarlo. Pero usted no se comprometería a acatar el precedente del segundo circuito. Digamos que hay un individuo que presenta una demanda y esto ya llega después de 3, 4 o 5 años, llega hasta la Corte Suprema. Y decimos, bueno, estamos de acuerdo con esos precedentes que mencionaba la jueza Sotomayor, la orden ejecutiva es ilegal. ¿Sería eso aplicable al demandante original? No, eso sentaría un precedente vinculante para el gobierno. O sea que lo harían después de 4 años. Sí. Y durante 4 años habría un número indefinido de personas que no están siendo tratados como ciudadanos, aunque debiera ser así. Y en el entretanto, pudiera haber solicitudes de medidas cautelares provisionales. Hay herramientas para encarar esto, pero la decisión universal en este caso, emitida 3 días después de la orden ejecutiva, no es una de esas herramientas. Gracias. 3 o 4 años hemos podido trabajar de manera más expedita que lo que hicimos con el caso de TikTok. Creo que una parte importante de su respuesta es que la gente puede litigar de manera diferente. Uno puede ir a Massachusetts, otro a Houston, y puede haber decisiones conflictivas muy rápidamente. ¿Hay alguna razón por la que la Corte, y nuevamente esta es la salvaguarda, que al final del día, no sabemos cuán largo será ese día, eh, ¿hay alguna razón en este litigio en particular donde sería imposible actuar de manera expedita? No, señor presidente. Gracias. Juez Thomas. Cuando se utilizó esta medida cautelar universal en Trump contra Hawaii, y la primera vez fue en 1963 en Perkins contra Lucas, nos podemos remontar al 1940 y nos remitimos a la opinión de la Corte, que esa decisión era profundamente errada. Si usted analiza los casos citados por las partes, usted puede notar que hay un tema común. Cuando hablamos, por ejemplo, de Perkins contra Oil, eh, volviendo a Scott contra Donald y en todos esos casos la Corte buscó una medida cautelar para el Estado. Así que hay que limitar el remedio a los demandantes que acuden a la Corte. Así que hasta los años 60 pudimos sobrevivir sin una medida cautelar universal. Sí, y estos eran casos sumamente raros. Eh, en 2007 esto explotó en la jurisprudencia de múltiples casos sobre temas ambientales.
Juez Alito, usted comenzó delineando lo que usted ve como problemas prácticos creados por estas decisiones universales, estas medidas cautelares. Si vamos a decir que los estados tienen una posición en este caso y que no es posible darle una certificación de clase de emergencia a un demandante, eh, pudiera hablarse de estas otras vías para proceder. El problema práctico sería la rectificación. Ciertamente, si esto se extendiera a todos los estados, eso cubriría una porción enorme del país y también una certificación de clase de emergencia en un sentido más amplio. La respuesta entonces es que el problema práctico no se resolvería. Y si ese es el caso, ¿cuál es el punto de este argumento? Creo que el punto es que estas decisiones universales exceden los principios del artículo 3 y exceden la autoridad contemplada en este caso. Y eso nos lleva a la llamada patología de este caso muy fácilmente. Jueza Sotomayor, usted le respondía al juez Gorsuch, pienso que correctamente, que si el artículo 3 evita medidas cautelares universales, entonces las demandas de clase serían ilegales. Si el artículo 3 prohíbe medidas cautelares que se extiendan a no demandantes, ¿cómo pudiera entonces el Congreso brindar un remedio? En la regla 23, cada miembro de la clase tiene una postura hipotética en el caso. Y la regla 23, ¿sería ese el único método? Bueno, pero no podemos actuar con premura. Si vamos a hablar de los miles de niños que nacerían sin documentos, lo que los dejaría en individuos sin ciudadanía, porque en algunos casos los estados no reconocen a los hijos de sus ciudadanos a menos que nazcan dentro del país, no recibirían beneficios federales, porque eso es lo que aducen los demandantes aquí, que no van a poder brindarles servicios a estos niños. ¿No deberíamos entonces pronunciarnos sobre el tema primero? Si pensamos que esto pudiera ser ilegal, esta orden ejecutiva, y que las decisiones de ciudadanía recaen en el Congreso, no en el Ejecutivo. Si algunos de nosotros pensamos eso, ¿por qué íbamos a permitir que incontables más se vean sometidos a lo que pudiera considerarse una orden ejecutiva ilegal, como tan ilegal como despojar de armas a todos los ciudadanos? Esa sería otra herramienta, pero este es el tipo de caso donde se requeriría un tratamiento equitativo. Es una pregunta meramente legal. ¿Qué dice la Constitución en cuanto a la ciudadanía? No hay hechos individuales que alteren nuestra conclusión. Si no se puede hacer a través de una medida cautelar universal, porque el artículo 3 no lo permite, el artículo 3 no nos permitiría dar una medida cautelar universal, aun si tuviéramos una decisión. ¿Cómo podemos proceder? Entonces todos estos padres tendrían una decisión de la Corte Suprema con la que pueden acudir a quién, porque usted dice que nadie les puede dar una protección universal. Nadie lo ha pedido en este caso y una razón es que se le está privando a el sistema del beneficio de todo el proceso judicial. Este tema ha sido abordado y se dice que están violando el precedente e incluso el espíritu de la Constitución. Con todo respeto, ha habido
decisiones precipitadas de cortes inferiores ignorando los principios de la 14ª enmienda, que le daba ciudadanía a los hijos de esclavos, no a una clase que ni siquiera se mencionó en ese momento, pero se basaría solamente en eso. Se puede hacer esto para no darle ciudadanía a los gitanos, por ejemplo. Este es un remedio del senador Trumbull, quien pensaba que el domicilio era el criterio fundamental. Esto lo hemos analizado repetidamente. Podemos analizar la historia de la ciudadanía, pero eso me lleva todavía a mi pregunta. Usted aduce que no hay una fórmula constitucional para impedirle a un presidente un acto inconstitucional, abiertamente inconstitucional, desarmar a todos los ciudadanos. No podríamos impedirlo. No estoy de acuerdo por la razón que he citado. No, porque usted nos dijo habría que esperar hasta que haya una decisión final. Eh, no sabe qué va a pasar en cada circuito. No saben si van a respetar una decisión final de la Corte Suprema. Y si no hay una acción de clase, eso solamente tocaría a quienes hayan acudido ante la Corte. Eso sería una excepción inconstitucional y la Corte no debería reconocerlo, porque lo que vimos no solo en este caso, sino en otros 39 casos, es que las Cortes han emitido medidas cautelares particulares. Así que esa es la razón por la que pensamos que sería realmente inconstitucional. Ignorando los principios del artículo 3, esto no debería ser adoptado por la Corte. Jueza Kagan. Así que en este sentido, todo dependería de las acciones del gobierno en un caso como este, donde uno puede esperar que no habrá desacuerdo entre las cortes inferiores. Vamos a asumir que pierden en las cortes inferiores, como ha venido ocurriendo con este tema, y que el caso nunca llega hasta nosotros. Eh, Usted ha venido ante nosotros con el tema de la medida cautelar nacional. ¿Por qué no hacerlo? Están perdiendo múltiples casos, uno por aquí, otro por allá. Todos deben ser tratados como ciudadanos, pero otros no. ¿Por qué entonces traer este caso ante nosotros? En este caso en particular, no hemos presentado ante la Corte los méritos en cuanto a los remedios posibles, porque la Corte no tendría que hacerlo. Usted está ignorando la base de mi pregunta. Lo que digo es que en un caso donde el gobierno está perdiendo constantemente y nadie está apelando, entonces, ¿quién decidiría traer el caso ante nosotros? Si yo estuviera en su posición, yo no llevaría el caso a la Corte Suprema, porque siguen perdiendo en las Cortes inferiores. ¿Y qué lo va a impedir? Con todo respeto, no estoy de acuerdo, pero en respuesta a su pregunta, lo que yo diría es que tenemos un sistema de adverso, sí. Si algo se hace en el segundo circuito, puede ser analizado en otro ámbito. Si se dice que el gobierno está hipotéticamente violando un precedente, y ese es el caso que vamos a tomar. Si alguien dice esto tiene que aplicarse de forma individual, y vamos a escuchar un caso de alguien que objeta este caso, habría que actuar entonces de manera individual. No estoy seguro de entender su pregunta. Si usted ganara en este caso y dice que no hay una medida cautelar nacional y que hay que proceder con casos individuales, entonces nos puede ver como un individuo que no está siendo tratado en la misma forma que quien presentó el caso pudiera traer la pregunta ante nosotros. Ellos pueden presentar una querella en las Cortes Federales pidiendo una medida cautelar. Y si ganan nuevamente, alguien tiene que perder. Pero bajo esta fórmula nadie perdería.
Así que sería una situación de casos individuales y todos estos individuos pueden ganar y los que no puedan ir a la corte son los que van a salir perdiendo. Para lidiar con cuestiones hipotéticas como esta, no es algo hipotético, eso está ocurriendo. Todas las cortes eh, se han pronunciado en su contra. Ha habido decisiones particulares en las cortes de apelaciones y lo que yo sugiero mi pregunta, en un caso como este, el gobierno no tiene incentivo para llevar el caso ante la Corte Suprema porque no está perdiendo nada. Está perdiendo una serie de casos individuales con solo unos pocos de todos los individuos a los que esto se aplica. La regla 23 establece un mecanismo para lidiar con esas inquietudes. Juez Gorsuch. La jueza Kagan hizo la pregunta mejor de lo que yo pudiera hacerlo. ¿Cómo pudiéramos hacer el manejo de este caso de manera expedita? Pensamos que este es un caso que requiere este tipo de decisión. En este momento esto está siendo analizado en 3 diferentes casos y pensamos que es la manera adecuada. Y si pierden uno de esos casos, buscaría remedio. Absolutamente. Juez Kavanaugh. El problema técnico aquí parece estar en el alivio a una clase sin la previa certificación de una clase. Correcto. Y si ustedes prevalecieran en este punto de procedimiento, parece muy probable que al día siguiente habría querellas por doquier pidiendo tratamiento de clase a nivel de distrito, de circuito o de toda la nación. ¿Y con qué base se opondría usted al establecimiento de una clase en todo el estado? Esto todavía no lo hemos litigado. Usted ha estado prometiendo a todos que la regla 23 es la panacea y yo quiero explorar en base a que usted se opondría a la formación de una clase en el estado. Por ejemplo, y esto es hipotético porque no anticipo que nos vamos a poner o no, no hemos fijado una posición. Si usted se opusiera, ¿sobre qué base plausible lo haría? Puede haber problemas de comunalidad de carácter típico. Hay diferentes grupos que pueden ser afectados por una orden ejecutiva. Hay casos de personas donde la madre está ilegalmente en el país o está temporalmente en el país o donde no hay una residencia permanente o provisional. La representación puede ser un tema, así que tendría que haber una aplicación rigurosa de esos criterios. Ahora bien, estamos hablando de la regla 23, eso puede ser cierto. El gobierno no ha fijado posición a este respecto. Pensamos que la regla 23 es la forma en que se deben procesar estos reclamos. Y usted dice que es posible que esta certificación sea aprobada. Es posible, no lo sabemos porque se presentó un caso en Washington y nunca fue abordado, porque la patología aquí es que una declaración nacional excedería los límites del caso. Y la regla 23b2, para todos los casos que hemos visto en los últimos 25 años, usted habla de decisiones universales. En 23b2 se pudiera usar esto, una moratoria, eh, préstamos estudiantiles, órdenes de vacunación. Es posible que esto se pudiera utilizar eh, en este caso. Sí, lo entiendo. Se puede aplicar en unos casos sí, en otros no. En el caso de Nebraska, por ejemplo, la Asociación de Corredores de Bienes Raíces de Alabama, nuevamente no estamos en posición sobre los méritos individuales de estos casos. Nuestro planteamiento en general es que hay una tradición de tratamiento equitativo en el país que se remonta a las cortes inglesas. Nuevamente, en 40 ocasiones bajo este gobierno, por lo menos 22 veces en el gobierno anterior, 64 veces en el gobierno previo, es que se desestimaron estos procedimientos
Quisiera preguntar sobre lo que usted dijo. Por supuesto que esta decisión puede sentar un precedente en toda la nación. Si la Corte determinara que esta decisión no es constitucional, no se le pudiera aplicar a nadie, haya sido o no parte del stare decisis. ¿Está de acuerdo? Sí. Si usted prevaleciera aquí, la orden original tenía un periodo de 30 días antes de entrar en efecto. Si usted prevaleciera aquí, debería haber un compás de espera de 30 días o algún otro periodo, o no deberíamos preocuparnos por eso. Sí, pensamos que ese periodo de activación nunca comenzó, porque si la decisión se aprobara en forma inmediata, no estamos diciendo que debería haber un periodo de espera de 30 días, pero no se nos permite siquiera formular una política, y eso es otro problema que tenemos aquí. Al día siguiente de que esto entre en efecto, una pregunta práctica, ¿cómo funcionaría? ¿Qué harían los hospitales con un recién nacido? ¿Qué harían los estados con ese recién nacido? No harían nada diferente de lo que dice la orden ejecutiva. Los funcionarios federales no van a aceptar documentos que tengan la designación errónea. ¿Y cómo lo van a saber? Los estados, los funcionarios federales tendrían que buscar un remedio. ¿Cómo? Bueno, hay múltiples fórmulas. ¿Cómo? Pueden requerir documentación que justifique la presencia legal en el país o estatus de visitante temporal, la visa, lo que excluiría para todos los recién nacidos. Nuevamente, no lo sabemos porque nunca se ha abierto la oportunidad para esta guía. ¿Creen que lo pueden hacer en 30 días? Eso es lo que ordena la orden ejecutiva. Es un escenario especulativo. Y una última pregunta. Usted mencionaba que esto se ha dado en los 4 o 5 últimos gobiernos. Yo he pensado mucho en eso también. ¿Por qué? ¿Por qué es más difícil encontrar una solución en el Congreso, especialmente con las reglas de tácticas dilatorias? Los presidentes pueden querer hacer cosas con buenas intenciones. Se insiste cuando el Ejecutivo no puede recibir autoridad adicional o usa la autoridad ya existente. Y ellos, entendemos con buena intención, los presidentes de ambos partidos han insistido con buenas intenciones. ¿Eso es lo que usted entiende de por qué está ocurriendo esto? Estoy tratando de llegar al por qué. Usted habla de los últimos 4 o 5 gobiernos, estoy de acuerdo, pero quiero saber qué piensa usted. Estaría especulando sobre la motivación de los jueces de distrito, pero una posibilidad es que este es un poder extraordinario. Es muy fuerte. Vamos a hacer una pausa allí. El punto subyacente es que estos jueces de distrito no pueden emitir órdenes universales si hay una acción que es ilegal, porque esto excedería su autoridad. Y con frecuencia nos ocurre a nosotros también. Así que si esto ocurre con más frecuencia, ¿por qué? Es difícil hacer un análisis histórico, pero yo hablaría de el nuevo trato, y el profesor Gray se refiere a esto. Ha habido cuestionamientos muy firmes sobre ese sentido y el gobierno de Roosevelt, pero esto no fue abordado. Hablaban, por ejemplo, de una política contra la que hubo 16 medidas cautelares protegiendo a demandantes individuales. Así que, si bien la historia no está claro, cuando tenemos estas situaciones y los temas elevados ante el Congreso, eso no es nuevo. Lo que sí es nuevo y es particular de los últimos 5 gobiernos, ¿por qué esto se ha estado generalizando, especialmente en los últimos meses? Juez Barrett, quisiera hablar de una tensión que veo en sus respuestas a los jueces Kavanaugh y Kagan. Usted se resistió cuando la jueza Kagan le preguntó si el gobierno federal acataría el precedente.
Le entendí correctamente cuando le dijo, que le dijo a la jueza Kagan que el gobierno quería proteger su derecho de no acatar un precedente del segundo circuito de Nueva York porque pueden estar en desacuerdo con la opinión. Nuestra práctica general es respetar los precedentes, pero hay circunstancias donde esto no es algo categórico. ¿Una práctica de este gobierno o del gobierno federal? Estoy hablando si van a respetar el segundo circuito. Quiero decir, en general, ¿es esta una práctica de este gobierno o es una práctica de larga data? Entiendo que es una práctica de larga data del Departamento de Justicia. En general se respeta el precedente, pero no en todos los casos. Y un ejemplo puede ser una situación donde se está litigando para pedir que esto sea desestimado. Estamos hablando de un caso de 1955 que pudiera ser cuestionado. No hablo de eso. De lo que hablo, en este tipo de caso, esta semana el segundo circuito dictaminó que la acción era inconstitucional. ¿Qué van a hacer al día siguiente o la semana siguiente? Usted sigue diciendo en general. Usted dice que es esta, en general, una política de larga data del gobierno federal. Es lo que entiendo. Pero me parece que usted acepta una solución como Cooper contra Aaron, pero no, de la Corte Suprema, pero no del segundo circuito. ¿Y respetarían ustedes las opiniones de la Corte Suprema? Usted dice que respetarían la decisión, pero no la opinión. Nuestra práctica ha sido respetar también la opinión, pero entiendo que no ha sido una práctica categórica cuando hablamos de los precedentes de la Corte Suprema. Así que no están cediendo en cuanto al precedente de la Corte. Correcto. Eh, es lo que está señalado en nuestro escrito. Y dándole seguimiento a preguntas previas, eh, entendí que usted decía que el proceso de percolación era importante en este caso. Bueno, hemos presentado un caso de un Estado en Labrador contra Pound. Pensamos que el remedio es un tema separado. Entiendo que es un punto separado, pero a veces el gobierno nos pide ambas cosas. Sí, por ejemplo, en Wilkinson Cox hicimos eso. Y la razón por la que no lo han hecho en este caso es porque piensa que el tema de los méritos se puede dirimir de otra manera. Sí, esto ilustra fundamentalmente el problema que tienen estos casos cuando se tienen estas decisiones apresuradas. Dicen, bueno, decidan rápidamente, necesitamos una decisión urgente. Pero esto se ha citado en otros casos también. El ejemplo que daba antes es claro en este sentido. Así que no es un caso muy claro. En este caso queremos que la Corte hable de los remedios. La Corte en muchos casos se ha referido a los méritos, pero no al remedio. Es imperativo para el gobierno federal que este tema sea abordado. Y la siguiente pregunta es ¿por qué? El juez Alito le preguntaba ¿cuál es el punto de todo esto? Lo mismo pudiera ocurrir que haya una querella colectiva o una apelación a nivel de los estados. ¿Hay alguna diferencia, en su opinión, entre la certificación de demandantes individuales y la orden ejecutiva? Hay un juicio que dice que esto no se puede aplicar. ¿Hay alguna distinción práctica que usted vea? ¿Por qué le importaría esto al gobierno? ¿Es por el rigor del proceso de certificación o algo más? El rigor del proceso de certificación. Digamos que usted se puede oponer en este caso. Bueno, es importante que tengamos la posibilidad de acudir a la corte. Asumiendo que perdiéramos, si se certifica la clase, ¿hay algún beneficio? Usted habla de la orden ejecutiva que toca dos diferentes grupos de personas. Eh, Esto solo cubre una parte de la orden. Bajo esa circunstancia, el gobierno puede tener algo diferente. ¿Cuál sería la diferencia práctica? ¿Quiere usted referirse a esa diferencia práctica
o una pérdida de clase, hay una obligación para los miembros de la clase. Si pierden, la decisión sigue siendo vinculante. Así que hay una asimetría. Esto es tan vinculante para el gobierno o para cualquier demandante. ¿Y ustedes respetarían esta decisión? Sí, si la hubiera. Podríamos apelar con otro juez, pero ese es el punto crucial. O jueza Jackson. Según entiendo, entonces lo fundamental para usted es que las medidas cautelares universales extienden el amparo a partes que no han pasado por los pasos requeridos que usted identificó en la regla 23. ¿Le entendí correctamente? ¿Es esa la esencia de su argumento? Diría que hay más, pero ese es el elemento crucial. Me quiero concentrar en eso por un momento. Nuevamente, yo no entiendo por qué usted dice que estas medidas cautelares extienden alivio a quienes no son parte del caso. Eh, Pudiera decirse también que esto se enfoca solamente en el acusado, de acuerdo a la jurisdicción de la Corte, jurisdicción personal sobre este individuo en relación con el tema que está abordando la Corte. Y se le estaría diciendo al acusado, deje de hacer esto que según la Corte es ilegal. Así que en lugar de caracterizar esto como una medida cautelar universal, pudiéramos decir que de lo que se trata aquí es de la extensión hasta donde la Corte puede proceder en un caso donde tiene jurisdicción personal. ¿Se puede esto hacer de manera completa o parcial? No entiendo de dónde se deriva esta idea en este contexto. En cuanto a las partes que pudieran demandar en este caso, estamos hablando de una medida que se hubiera aplicar a todos en el mundo. No, cuando se les dice esta orden ejecutiva en particular, esto lo hacemos frecuentemente. Haciendo a un lado la conducta, nosotros nos decimos, bueno, está bien, pero esto solo es ilegal si se aplica a un cierto demandante. Es un concepto muy común el emitir una medida cautelar para parar una conducta inapropiada. Usted nos pide que haya una limitación adicional en la orden de la Corte que diga que solamente hay que parar cierto comportamiento en relación con el demandante. Esa es la parte que no entiendo. Por lo que puedo derivar de su escrito, usted dice que esta limitación se deriva del principio de que si alguien no hace esto, se le estaría dando alivio a quienes no son parte del caso. Pero me pregunto si eso es correcto. Pienso que aquí hay una decisión en la cual se le dice al demandante, esta conducta tiene que parar. La limitación está allí. El demandante es la única persona que puede ir a la corte si se quebranta una orden. Otros pueden ser beneficiarios incidentales de esta decisión. Y esto se extiende a cualquier persona en el mundo prácticamente. Cualquier persona que se haya visto afectado por un quebrantamiento de la ley se beneficiaría. No entiendo cómo eso limitaría la capacidad de la Corte de decirles no asuman este comportamiento ilícito. Hay dos respuestas aquí. Por un lado está el principio de la posición de la Corte, confirmado en Gilligan Whitford y Lewis Casey y otros casos similares. La autoridad de la Corte Federal, bajo el artículo 3, es remediar el efecto adverso del demandante. ¿Puedo pasar allí? Se está estableciendo un remedio cuando se le dice al acusado que pare un cierto comportamiento. Se ha presentado una demanda, se ha denunciado una conducta como ilegal, se ha litigado
Y digo, sí, está bien, esto no se puede aplicar. No entiendo por qué eso se saldría del alcance de Warren contra Seldon. Si se estableciera un remedio indivisible, por ejemplo, si decimos que se va a evacuar el remedio establecido por el Congreso, en este caso, la agencia, si tenemos una decisión que es ilegal y se le busca un remedio, bajo este caso hipotético es un remedio indivisible que puede beneficiar a otros. En este caso y en otros 40 casos podemos ver una circunstancia totalmente diferente. Eso lo entiendo. Quisiera llamar su atención sobre algo que es preocupante. Creo que su argumento parece convertir nuestro sistema judicial en una especie de régimen de agárreme si pueden, donde todo el mundo tendría que tener un abogado y presentar una querella para que el gobierno no viole los derechos de la gente. La jueza Kagan decía, en este caso vamos a asumir que están equivocados en cuanto a los méritos, que el gobierno no puede hacer esto bajo la Constitución, pero me parece que su argumento señala que debemos poder seguir haciendo lo que venimos haciendo hasta que todos los potenciales afectados determinen cómo presentar una querella, puedan contratar un abogado, etcétera. Y no entiendo cómo eso pudiera ser consistente con el imperio de la ley. Y le aprecio que usted se refiera a la jurisprudencia inglesa, pero ellos tienen un sistema diferente. El hecho de que en ese caso no se podía emitir una medida cautelar contra el rey, eso no se compara con lo que las cortes pueden hacer en nuestro sistema, donde el rey, entre comillas, debe cumplir con la ley y la corte debe poder determinar qué es lo que dice la ley. Si la corte determina que una conducta es ilegal y tiene que parar, creo que ese planteamiento de agárrenme si pueden es al revés. Una variación de jurisdicción a jurisdicción. Un buen ejemplo de esto es en el caso Schilling, donde había una política universal de preparación militar. Esto fue a la Corte del Distrito de Columbia y allí se permitió que la política entrara en efecto. Y una hora más tarde, una Corte de Distrito en el otro extremo del país se pronunció. Una última pregunta. Esto tiene que ver con algo que decía la jueza Kagan. Yo creo que todos queremos que el sistema funcione lo más rápido posible para encarar los méritos de un caso. Y la Corte puede decidir si el gobierno puede o no hacer ciertas cosas bajo la ley. Una medida cautelar universal nos facilitaría este proceso. Me parece a mí que cuando al gobierno se le impide hacer ciertas cosas, eh, puede proceder más rápidamente, apelar y acudir a la Corte Suprema. Lo que me preocupa, como decía la jueza Kagan, es que si el gobierno dice que ninguna corte inferior puede emitir una medida cautelar, significaría que el gobierno puede seguir haciendo lo que se consideró una acción ilegal y eso demoraría el llegar a una solución definitiva. Los temas constitucionales y el sistema de percolación es una característica de nuestro sistema, no es un defecto. Señor Feigenbaum, señor magistrado, esta corte debe denegar la solicitud de emergencia porque el objetivo aquí era asegurar que los estados recibieran alivio bajo el artículo 3. Hemos sufrido impacto por la aplicación de esta orden ejecutiva, incluyendo la aplicación de esta orden ejecutiva a los 6.000 bebés nacidos en Nueva Jersey cada año, hijos de padres que son de fuera del estado. Las alternativas nunca se plantearon, pero esto requeriría que los criterios de ciudadanía varíen dependiendo del estado de nacimiento o se pueden desestimar si alguien pasa de un estado a otro. Eso generaría problemas administrativos serios, no solo para el gobierno federal, sino también para los estados. Y esto afectaría la cláusula de ciudadanía en sí misma. Desde la decimocuarta enmienda nunca se ha cuestionado la ciudadanía dependiendo del estado donde nace una persona.
La Constitución establece que todos los ciudadanos del país son iguales sin distingo del estado donde se encuentran. Eh, el artículo 3 evita estas medidas bajo cualquier circunstancia, incluso donde los estados lo necesitan para encontrar remedios, y no lo encontrarían en este caso. Este argumento no se puede decidir o el tema de ciudadanía, que se requiera mayor percolación del caso. Eso desestima lo que ya ha zanjado la Corte hace 127 años, y es que esta orden ejecutiva no se condice con más de un siglo de práctica legal. Finalmente, la objeción es que estos casos se han hecho más comunes en los últimos meses comparado con otras medidas cautelares solicitadas. Esto no puede socavar la base de este caso. Los estados que regularmente acuden ante esta corte como demandados y demandantes están de acuerdo en que esto debe reservarse para circunstancias particulares, pero aquí es necesario, con gusto responderé sus preguntas. Haciendo a un lado los méritos, ¿cuál cree usted que es el origen de esta medida? Si se puede referir a ello. Magistrado, aquí hay dos categorías. Si bien hablamos de una medida cautelar nacional, si estamos hablando de alternativas que no son viables desde el punto de vista legal, la Corte se ha pronunciado a este respecto porque estaríamos hablando del artículo 3 en este caso, pero estamos de acuerdo en que hay base para un alivio universal. Esto se remonta a jurisprudencia en la ley de equidad de Estados Unidos. No ha sido siempre el caso. Esto no obliga a quienes no son partes. Esto nos lleva a las medidas cautelares contra la recaudación de impuestos y a decisiones recientes. Así que ha habido circunstancias particulares que no son la norma de cómo debe aprobarse el alivio, pero esto ha estado disponible. No creo que se necesite en mi caso, pero ha estado disponible en otras circunstancias. Usted dice que esto debería estar disponible solo en circunstancias muy limitadas. Sí, estamos conscientes de algunas de las inquietudes aquí planteadas. Hay estados que se benefician de políticas federales, otras tienen sus políticas particulares. Así que entendemos las preocupaciones que tiene Estados Unidos sobre los procesos. Lo que no pensamos es que eso apoya la idea de que la opción no esté abierta. Y hemos identificado por lo menos tres circunstancias donde esto tendría sentido. El primer caso sería cuando remedios alternativos no son prácticos. Volveré a eso en breve. En el segundo caso, una autorización del Congreso. Así que creo que las opciones del artículo 3 llevarían a cuestionamientos severos como la ley Hobbes. Eh, Esto nos pudiera llevar a una interpretación del artículo 3 y puede haber casos en los que formas alternativas de alivio puede que no estén disponibles de forma práctica. En el caso de AARP, por ejemplo, donde se puede considerar si es viable el mecanismo de un juicio colectivo. Pero si no se puede proceder con la debida celeridad, esto pudiera parar. Pero los remedios alternativos, en este caso, pudieran traducirse a millones de dólares. Esto se puede resolver sin este alivio. Sí, se pueden beneficiar de la decisión de la Corte, esto es razonable. No tengo objeción a una actitud razonable y expedita o que haya un análisis separado de méritos. Con gusto puedo referirme a este punto, cómo se aplicaría en un caso de emergencia, pero más fundamentalmente debo destacar que no creo que las alternativas sean un remedio total en un par de aspectos separados. Mi contraparte decía hoy que puede haber una instrucción para el gobierno federal donde los individuos sean tratados como ciudadanos aunque no lo sean. Y eso se aplicaría no solo para el gobierno federal, como decía el juez Gorsuch, el gobierno federal puede decidir cuándo toma su propia medicina, pero esto pondría una carga adicional en los estados y otras partes.
Sus tres puntos me parece que concuerdan con el principio de equidad. Hay que ponerle remedio al daño causado al demandante. Esa parte la entiendo. La segunda parte, eh, en cuanto al artículo 3, esto lo pudiera aprobar el Congreso. Eso no responde al punto de equidad. Eso nos lleva al tercer cuadro. Estoy tratando de entender cuál es la regla en este caso. Usted parece sugerir que, bueno, si es realmente importante y hay que actuar de manera expedita, entonces procedan. Pero creo que cualquier corte que entre en estas circunstancias tiene que pensar en qué es lo que está haciendo. ¿Cuál sería la limitación entonces? Si hablamos de los casos que han surgido en la última década, ¿qué fuerza tiene esto? Esto no cae bajo el área de mi caso, pero puedo responder como amicus curia. Lo fundamental es que esto requiere un análisis histórico, sin crear una regla diciendo que algo no está disponible. Obviamente, si esto se analiza, ese es el punto de mi pregunta. Bueno, si dijéramos, bueno, ¿cómo se vería esto y qué lo distinguiría de lo que hemos visto en las últimas décadas? Bueno, aquí es donde estamos ofreciendo un alivio. No, 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 no. No, estamos en el tercer grupo. Bueno, esto requeriría que se consideren las alternativas para explicar por qué esto no es posible. Pero entiendo que usted decía que hicieran esto. Y bueno, ¿cuántas veces lo vamos a hacer? Y en justicia, eh, ese es el caso. Así que analizando cualquier caso de los últimos 30 años, si el resultado hubiera sido diferente, sí hay un par de ejemplos donde pensamos que esto no era apropiado. Estoy familiarizado con los litigios estatales, pero mi contraparte mencionaba el litigio sobre DACA, cuando Texas quería eliminar el DACA, y esto se hizo solamente en Texas. Pensamos que esta decisión fue apropiada, considerando la naturaleza del daño en ese caso. Significaba que Texas podía recibir alivio. Y eso nos lleva de vuelta al primer grupo. Siempre podemos volver a eso, pero eso significaría que el tercer grupo se nos queda vacío. Creo que este es un buen ejemplo, el caso de AARP. Fue un caso reciente. Había esta premura de llegar a una decisión para no establecer una certificación de clase. Mi contraparte hablaba de los rigores en este sentido. Esto se pudiera hacer en 3 horas si fuera urgente. ¿Está usted de acuerdo con este rigor de certificación de clases? Eh, Estaríamos argumentando que los criterios no son tan rigurosos en los casos de políticas nacionales uniformes. Lo más importante que no se ha planteado en esta discusión es que esto no está disponible para litigios estatales. Habla de personas, habla de la designación de abogados, habla de los procesos de certificación. El precedente es claro. Eh, no vamos a tratar de hablar de estos individuos, no estamos tratando de representar a los estados en clase. Esto no se aplica a estos litigios. Entiendo cómo esto se puede presentar como una alternativa en el futuro, pero para el caso que tienen ante ustedes, esto no es una alternativa, así que no veo cómo eso puede darnos una respuesta. Pero ¿por qué debería importarle si existe esta alternativa si usted tiene el grupo número uno? Creo que lo que usted está diciendo es que sería frustrante para los estados el no contar con este recurso si lo tienen los individuos. Pero no entiendo cómo esto pudiera darle una solución. Lamento la confusión. Cuando los estados son los que están buscando el alivio, lo harían en el grupo uno o 2. Creo que esto pudiera estar disponible. Nosotros no estamos pidiendo este alivio porque, como hemos dicho, no vamos a buscar alivio para otras partes. Nosotros no estamos demandando para reivindicar los impactos a otros individuos. Así que
La pregunta que habría que hacerle a los estados es, ¿hay remedios alternativos? ¿Hay eh, soluciones prácticas legales? ¿Y actuaría el Congreso? Y en ese primer grupo que describe bien este caso, eh, creo que aquí estamos perdiendo de vista algunos elementos claves que deben ser parte de este caso. Si no hubiera una medida cautelar nacional, esto afectaría la administración de los programas de beneficios, afectaría la participación en los programas de beneficios y esto resultaría en un caos sin precedentes. Y puedo dar ejemplos de cada caso. Antes de que lo haga, ¿cómo llega usted a los méritos de este caso? Hay dos formas de verlo. Primero, yo he escuchado un par de posturas hoy indicando que quizá los estados deberían no asumir esa carga porque sí hay cosas que quizá no deberían ser importantes. Es posible, pero en algunos casos los estados no reciben un alivio completo, pero los méritos siempre caen en esto, porque estamos hablando de el remedio y los remedios en este caso van a basarse en los méritos. Eh, en parte esto se remonta a Ohio contra EPA. La Corte dice, algunos estados puede ser que les guste una política y otros que quieren un alivio. ¿Y cómo se pueden reconciliar ambas posturas? ¿A quién se les aprueba el beneficio? ¿A quiénes se les brinda un alivio? Se lo agradezco. ¿Cómo podemos hacerlo rápidamente? La Corte pudiera hacerlo mañana mismo si quisiera, diciendo que los estados reciben un alivio limitado en estos casos. No nos parece concebible. Pero haciendo eso a un lado, si llegamos al tema de el remedio, lo vamos a decidir de un modo u otro. Bueno, comparto algunas de las inquietudes de la jueza Kagan. Lo aprecio, pero ¿cómo lo encararía usted? ¿Cómo se puede dirimir esto rápidamente? No veo plausible que los estados pierdan este caso considerando la jurisprudencia de la Corte Suprema. Ha habido un impacto negativo con la aplicación de esta norma. Si no recibimos un alivio completo, habría que proceder sobre la base de que todavía tenemos efectos adversos bajo el artículo 3, pero habría que pedir la revisión de un precedente particular. No es imposible. La Corte sabe cómo y cuándo hacerlo. No es la mejor manera de abrir un caso sobre los puntos que se plantearon inicialmente en la sesión de hoy. Nos dice usted que no puede decidir a la pregunta sin analizar los méritos. No digo eso para nada. Hay dos formas de analizar este caso, su señoría. Por un lado, podemos decir si absolutamente los estados necesitan alivio por los efectos adversos, hay que buscar la mejor salida. Si la Corte nos va a dar algo menos que esta solución que estamos planteando, no veo cómo eso se puede considerar sin analizar los méritos, porque siempre la decisión tiene que requerir un análisis de los méritos. Y en cuanto al tema que tenemos ante nosotros, el caso que entiendo que tenemos ante nosotros, ¿cómo puede esto ser útil si no se contemplan los méritos y no se determina si el demandante tiene una base para actuar? Creo que esto no se puede decidir sin determinar cuáles son los efectos adversos, porque ¿cómo se decide si vamos o no a recibir alivio por los efectos adversos? Así que creo que hay casos significativos, millones de dólares en Nebraska, y si tenemos o no estos remedios. Esto va a depender de los méritos, de la naturaleza del daño causado y las alternativas. Gracias. Juez Thomas, juez Alito. Bueno, el secretario hablaba de los problemas que vislumbra con la creación de medidas cautelares universales.
Esto es un asunto que no es ideológico o partidista, ¿está de acuerdo? Creo que hay precedentes, estoy de acuerdo. Y en cuanto a los problemas prácticos, si analizamos los méritos de este caso, si analizamos en abstracto el tema de la medida cautelar universal, ¿cuál sería su respuesta frente al problema práctico? Hay 680 jueces de distrito que son dedicados y expertos en su campo, pero a veces se pueden equivocar. Y todos los jueces de artículo 3 son vulnerables a una enfermedad ocupacional, la enfermedad de pensar, yo tengo la razón y puedo hacer lo que me plazca. Eso está limitado por las cortes de apelación, pero el juez es el monarca de la corte y hay situaciones en las que los jueces, si un presidente hace algo, el presidente Trump, Biden, Obama, quien sea, si hay una decisión que una acción presidencial es ilegal, voy a emitir una medida cautelar. Así que no, vamos a remitir esto a la Corte de Apelaciones. La Corte de Apelaciones interviene y el caso nos llega a nosotros y se requiere una aplicación de emergencia. Y algunos hemos dicho, bueno, no pensamos que deberíamos hacer nada en estas situaciones, a menos que sea absolutamente claro que la Corte Inferior se equivocó. ¿Qué responde usted a eso? Estamos conscientes de los problemas prácticos. Nunca hemos pensado, incluso con las políticas que nos gustan, que esto se puede desestimar. Siempre hemos dicho que en circunstancias particulares esto puede ser aplicable. Así que hay que analizar la naturaleza del daño. Es el ejemplo del DACA. La naturaleza del daño. Texas decía que tenía que darle beneficios a residentes del estado. Esto se resolvió mediante una medida cautelar aplicable solamente a Texas, porque esto sería un incentivo para que los individuos salieran de Texas. Puede darse un caso así, pero a veces habrá casos donde es imposible buscar un remedio para los efectos adversos para el Estado. Y eso describe este caso. Así que no creo que en estas situaciones se pueda concebir de esa manera. En cuanto a la decisión que tenemos ante nosotros hoy, a la pregunta que se nos plantea, disculpe, no tengo más preguntas. Jueza Sotomayor, usted ha estado tratando de responder a un punto y no lo ha completado. Eh, el secretario sugería que hay dos formas en las que se puede ofrecer un remedio. Él dice que se puede llevar a una corte inferior, lo podemos verificar, no veo cómo. ¿Coincide usted conmigo en que esto no debería presentarse a la corte inferior? Quiero ser muy claro, porque creo que hay confusión en este sentido. Estamos de acuerdo en cuanto a la medida cautelar nacional y hemos sometido la transcripción. Lo que hemos hecho ha sido presentar alternativas. Bien, entonces, eso nos lleva, ¿por qué usted está cuestionando esto en este momento? Usted dice que esto no es adecuado para remediar todos estos problemas, porque el alivio completo señala que hay situaciones en las que se puede beneficiar a terceras partes. ¿Por qué sería esto necesario, aun cuando esto solo beneficiara a padres en otras jurisdicciones? Creo que no hay ninguna disputa seria en este sentido. Si se limita la situación de los bebés nacidos en Nueva Jersey, no hay un alivio, porque el Estatuto de Medicaid establece que los estados hagan la verificación de ciudadanía. No lo maneja nadie en particular. Así que en Nueva Jersey, los estados que
New Jersey es uno de los estados donde esto cubre a casi el 40% de los chicos. Los niños requieren beneficios. Tenemos que hacer una verificación de ciudadanía y eso es una carga que recae en nosotros. En Nueva Jersey, pero hay 23 fiscales generales con una posición similar. Estamos hablando de niños nacidos en otros lugares que no tienen un certificado de nacimiento, pero si se radican en su estado, ustedes tendrían que servirlos. Y eso nos lleva a la alternativa jueza Sotomayor. Dicen, bueno, quizá la ciudadanía entra en efecto para todos o algunos propósitos cuando ingresan a Nueva Jersey. Aquí hay tres problemas. El primero es que esto socavaría la administración de los programas de beneficios. Eh, un niño nacido no es tratado como un ciudadano, no se le asigna un número de seguro social. Y la ley federal requiere que los niños tengan un número de seguro social para la administración de los beneficios. Para SNAP, esto está establecido para Medicaid, etcétera. Así que es necesario tener un número de seguro social. Hay ciudadanos que debieron haber estado en el programa y esto representa una carga para nosotros, para trabajadores sociales, para la prestación de servicios, aunque sea de manera provisional. Eso en cuanto a los servicios. En cuanto a participación, donde también tenemos responsabilidad. Estos son bebés a quienes les han dicho que sus hijos son inelegibles para programas federales porque son indocumentados. Piensan que no son elegibles, no saben que su hijo es un ciudadano que tiene derecho a ciertos beneficios. Así que nosotros tenemos la responsabilidad de enrolarlos en nuestro programa de Medicaid. Así que la responsabilidad recae en nosotros, cómo los vamos a enrolar. Así que eso representaría costos adicionales para inscribirlos en el programa, porque ellos pensaban que eran inelegibles, aunque su ciudadanía se activó cuando ingresaron al Estado. Y el último punto es que nunca en la historia de este país, desde la Guerra Civil, tuvimos variaciones de ciudadanía cruzando líneas interestatales. Esto no se ha presentado no porque esté en la solicitud de emergencia, sino porque por más de un siglo la práctica ejecutiva se ha aplicado en forma uniforme. Así que ciertamente no entendemos cómo esto pudiera ser práctico. Y mi contraparte dice que no se pudiera emitir guía. Los estados no se oponen a esto, ni se oponen a los pasos internos. Dicen, bueno, si esta decisión es revertida, esto es lo que vamos a hacer. Pero se pueden emitir lineamientos para que la gente pueda planificar para algo que viola el precedente de la Corte. Volviendo a la pregunta histórica que planteó el juez Thomas, usted se basa en la ley de paz, a leyes del siglo XIX, 1891, más o menos cuando se adoptó la 14ª enmienda. En todo caso, hay otros casos, como se ha mencionado, en Pierce versus Society of Sisters, ha habido casos que se plantearon en los años 60. En Pierce versus Society of Sisters, la Corte afirmó una medida cautelar universal que no era lo que estaban pidiendo las partes. Y lo que dijeron es que había estados que estaban imponiendo cargos criminales a padres por enviar a sus chicos a la escuela. Ellos demandaron, consiguieron una medida cautelar que limita categóricamente la aplicación de la ley en el Estado, en 1946, correcto. Similar con Virginia Occidental, en un caso contra los testigos de Jehová. Así que en respuesta al punto del juez Gorsuch, hemos tenido medidas cautelares de un modo u otro. Estoy de acuerdo con su lectura histórica. Esto nos lleva a la ley de paz, a
Los casos que usted menciona, el caso de AARP, concuerdo con su lectura de la historia, pero quisiera destacar un punto particular. Proceda, pero quisiera terminar esta idea. How do we ensure district courts are following that? So if I can make a point about the history and then make a point about the guidance. On the history, I understand that the United States at the podium today tries to make the history all about what it calls indivisibility cases, cases where there's just a unitary on-off switch, as it were, and either something happened or it didn't happen, like a redistricting plan needs to be completely redone or a power plan is on or it's off. But if I could give an example that shows it's not quite so limited and it very much requires looking more broadly at what's practically or legally workable on the ground, I would point to apportionment as an example. So say that there's an executive order that says we're just not going to count minors, people under 18, in apportionment anymore. We're only going to count people who are voting age. And the state of New York files a lawsuit, and it wins its lawsuit, and all of its 17 and under-year-olds get counted for apportionment. That isn't indivisible in any way. It's not a redistricting plan, it's not a power plant, but it is going to skew apportionment in a way that is totally unfair, practically and legally, to third parties, because now 17-year-olds are being counted in New York, but they're not being counted in Oklahoma. And you would end up messing up apportionment between states for that very reason. And that shows, as just a broader insight, that we've always looked to the harms that third parties will suffer as negative externalities of court orders, and that's our submission here, that to accept what the United States wants as against our injunction and to say that it turns on or off when you cross state lines doesn't just harm the administration of our benefits, doesn't just even harm enrollment in our benefits, also puts chaos on the ground where people's citizenship turns on and off when you cross state lines. If ICE has initiated a removal proceeding when you live in Philly and you move to Camden, I suppose the ICE removal is supposed to turn off at that point, potentially, because your citizenship status has changed. I don't know if you lose it if you move back to Philly, whether you were born in New Jersey or born in Philly, move to Camden and move back. It's a very porous part of the country. I don't know if the ICE removal turns back on when you cross state lines again. And that sort of chaos on the ground, those implementation questions we don't know, are serious third-party harms we've always taken into account. This is North Carolina versus Covington, where courts ask what's workable as an injunction matter, and it's also the winter factors, where factor 3 looks at the balance of the equities between the parties and workability and harm to them, and winter factor 4 looks at public interest and the negative externalities and workability problems we're imposing on others. Justice Kagan? General, you've had a chance to talk about your administrative costs and the workability problems that New Jersey would confront, but how about this magnet problem? I mean, it strikes me as completely obvious that if you have two states and they have different rules for citizenship and one benefits babies and the other doesn't, that everybody moves to the state where the more favorable rule exists. But why is it that preventing that harm from happening should count as providing you with complete relief? So I think actually my point is somewhat different. I agree with you that the incentives could potentially factor into the calculus because we're ultimately experiencing some harm we might not otherwise to our benefits programs. But my point is different. Even if you just take normal migration for New Jersey, 6,000 babies born out of state, 8% or 8 million every year traveling across state lines, without worrying about the incentives, we're going to be looking at that problem for how we administer benefits programs. I got that. Are you saying we shouldn't consider? No, I think you can. I think you can, Your Honor, and it's because of the nature of three things together. One is it's the movement, but it's not just the movement. Two is it's the fact that citizenship historically was something you had at birth or didn't have at birth, and so you arrived to our state, in theory, without birthright citizenship because you would have been told when you're born in the hospital what you have or don't. And then the third, and this is really important, is the way that citizenship permeates so much, not just for individuals, but for what states are obligated to do, whether it's citizenship verification eligibility, whether it's enrollment in our own programs. Over and over, you see citizenship in Congress's own laws as the on or off switch for our own administration of benefits, and that's actually sort of unique. So I don't think every time people move between states, you automatically need to have a nationwide injunction. What you need is a demonstration about how that's going to contribute to the state's harm, and then, I think this is really important to colloquies you were having with the United States earlier, a court could, in an appropriate case, say,
well, sure, state, you might have to keep some of the harm. We're only going to remedy 90% of your harm because it's too disruptive to everyone else. But I don't think you can do that in a case without looking at the merits, because whether we should get to 100% of our injuries taken care of or 90% of our injuries taken care of will always involve the strength of our merit showing, and I don't see how you could have a stronger merit showing than we have here. 127 years of Supreme Court precedent, over a century of executive practice, and congressional statutes that codified both into law in 1940 and 1952. And given that strength of the merits and the settled precedent, combined with our nature of harm, I don't think this is a close case for why we need national relief to remedy our injuries. Thank you. Justice Gorsuch, Justice Kavanaugh, Justice Barrett. I have a question about the history. So Grupo tells us that we have to look back to 1789 and the High Court of Chancery. So I appreciate that there have been some cases from later, and you were talking about some of those with Justice Sotomayor from the early 20th century, maybe the late 19th century. Can you say, and let's say that I think the Bill of Peace is more like a representational suit that is the forerunner to the class action. What do you think is your very best example of something that would look at the period that Grupo tells us is relevant, that would support something that looks like universal relief? So I do think from 1789, from English equity, I do think the best example is the Bill of Peace, and so I understand if we see it differently, it's a fair point. I will just say quickly on Grupo Mexicano, its own tradition, and this is sort of the analogical reasoning you talked about in Rahimi, it looks at that period, but in other times we've also looked at American tradition to see analogically how we've liquidated that tradition or not. And in American equitable tradition, this is Equity Rule 48, which specifically said non-parties are not bound by certain relief, and even as they may benefit from it. And I take that to be the principal reason my friend on the other side thinks that bills of peace look much more like class actions than they ultimately look like universal injunctions. And Equity Rule 48 was to the contrary. Tax collection injunctions in American history were to the contrary. So I just have a hard time with that reading, even though I agree with you that you would be starting in the founding trying to do analogical reasoning based on what Grupo Mexicano says, but using American equity to answer some of the unresolved ambiguities in that I completely agree with you. You need some analogical reasoning, and I don't think that Grupo completely rules that out. And I think even if you talked about the distinction between a Bill of Peace and a class action, you would be looking at some of that doesn't have to be called the same thing. I think the problem is when we have such a party-centric history, if it has to be reasoning that fits within the confines, then I think we have a little bit of trouble. Let me just ask you one question about relief. So let's say that I think that the states do need something broader in order to have complete relief, even if the universal injunction is too broad and inconsistent with Grupo. That isn't how the court below approached the question, because that isn't what the court below thought it had to do, because the court below thought it could just enter a universal injunction. So how would I go about crafting some sort of holding or decretal language that would take care of you and the fact that you need maybe broader complete relief than maybe an individual plaintiff would, right? Because the district court didn't go through that analysis, the analysis that you're telling us today. So tell me practically what that would look like. So I think the district court in the Massachusetts case did actually do a very good job of this. It specifically said, I'm saying New Jersey as a stand-in, 23 Attorney General. Yeah. The states need this relief. And he didn't grant universal relief to the individual plaintiffs in that case. So he did actually craft different relief for different parties, and he said this is necessary for us. Part of why we're talking about alternatives in a different way at the podium today is because these alternatives were not presented to the district court. So the district court just had before him the idea that maybe we have to eat some harms or maybe we get universal relief. And of course we need universal relief given the strength of the merit showing as between those choices. I think what you could say is here there were two sentences in an emergency application that raise new alternative ways to remedy the harms. Those sorts of things need to be raised to the district court, and when they are raised to district courts in appropriate cases, when states file suit, courts should ask first, are those alternatives going to be practically or legally workable for the plaintiffs and for third parties? I agree to Justice Gorsuch's point. If the federal government wants to take on its own burdens, it can do so, but it can't just say that for third parties. But you're talking about what would happen in the future. I'm talking about what would happen to you now. Oh, so I think if the United States seriously wanted to press these alternative with facts about how they would work and put that before the district court, parties can always put new alternatives in a motion to dissolve an injunction before the district court. That's something that has happened regularly when there's changed circumstances or new alternatives.
They're welcome to do that in this case or in any other, but then they're going to have to put forward actual facts about how it's practically or legally workable. I will say on its face, these two sentences don't look practically or legally workable for the reasons I raised, but they'd have to make that showing in the district court in the first instance. Thank you. Justice Jackson? So I guess I'm kind of hung up on the posture in which we find ourselves looking at these issues. Justice Alito, I think, focused on this a little bit, when he says that the district court makes this initial determination, it turns out to be wrong. The remedy, I thought, was to appeal. And I guess, for me, the question is whether and under what circumstances the government keeps on doing the thing that the court has found unlawful while the litigation is proceeding to determine whether or not the government's activity violates the law. We're sort of in an interim posture. Many of your arguments, and I appreciate them, are kind of couched in, the state is going to need complete relief for their injury, and that's true definitely as a final matter. But here we are at the beginning of this litigation. No one has determined whether or not the government's conduct is actually unlawful. We have a district court, several district courts, and now courts of appeals that say it is, and so, as an interim matter, we are saying the government has to stop doing it while we litigate the issue of the unlawfulness. To me, that kind of puts the whole thing in a different frame. It's sort of like, why isn't the question in this posture, in this circumstance, can the government or has the government shown that it is going to suffer some sort of harm from being made to completely stop this activity while we're litigating the lawfulness of the conduct? I don't understand. And then you say, yes, we're going to suffer harm. This is the balance of the equities that, part of the PI and the stay showing. But I just don't understand why that's not the focus here. And I don't know what I apologize because I didn't get a chance to ask Mr. Sauer this, and maybe he can address this on his rebuttal. But, what problem is the government facing as a harm matter from being completely told it has to stop doing this while we, the court system, determine whether or not its conduct is lawful? So we included this in our application. We do think this Esto case lo is quite incluimos unique, and I en do nuestro think it's escrito, hard es for the parte de la government to base show in y this particular es case that it difícil para el needs to gobierno go back demostrar en on este the caso que consequences tiene of que the actuar precedent. en base al precedente. Esto se ha planteado en un par de preguntas hoy, es el punto clave acá en cuanto a la desestimación de méritos, pero volviendo a su punto, no se equivoca. Es sorprendente que no son solo las cortes de distrito las que dicen esto. Dicen esto pudiera parecer ilegal. Esto lo hemos zanjado y la Corte lo ha reafirmado con más de un siglo de jurisprudencia y el Congreso también lo ha abordado. Así que creo que es un caso inusual que el gobierno diga que se ha visto afectado y que necesita este alivio, pero con gusto coincido con usted. Pero desde su punto de vista, para decidir si se justifica o no una medida cautelar completa, ahora habría que analizar los méritos del caso. Esto siempre se tiene que analizar para determinar si una parte debe recibir alivio, como aduce Estados Unidos. Esos son algunos de los factores. Hay que sopesar el daño irreparable, determinar si hay suficiente mérito para eliminar ese daño irreparable y debemos demostrar cuáles son los factores adicionales. Esto es muy útil en muchos casos. Yo entendí que mi contraparte decía que aparte de estos factores, hay esta regla sobre la historia de la equidad que decía que esto nunca se puede llegar a este punto. No estoy de acuerdo con esa lectura, pero no creo que eso incida en el caso planteado hoy ante la Corte. Gracias, abogado. Ms. Corcoran? Mr. Chief Justice, and may it please the court.
Magistrados, esta orden ejecutiva que priva a niños nacidos en Estados Unidos de la ciudadanía estadounidense no solo va en contra del precedente legal en el país, los estatutos federales y más de un siglo de jurisprudencia. La orden es abiertamente ilegal y eso no es lo que está determinado. El gobierno aduce que no se le puede dar alivio a quienes no son partes de un caso al margen de la ilegalidad o el daño causado. El gobierno se equivoca. Está bien establecido que las medidas cautelares pueden beneficiar a quienes no son partes cuando es necesario para darle alivio a los demandantes o cuando esto se justifica por circunstancias extraordinarias, lo cual es aplicable en este caso. La Corte debe rechazar los esfuerzos del gobierno para mantener el status quo. Todas las ramas del gobierno lo han ratificado, han operado bajo esta base por más de un siglo. Y habría consecuencias terribles para el país si se permitiera que esta práctica inconstitucional se mantiene a la espera de una decisión legal. Usted dice que el gobierno se equivoca en cuanto a la disponibilidad de medidas cautelares preliminares. ¿En qué se basa para ello? Las dos razones que he identificado, esto puede ser apropiado para brindar alivio a demandantes, ese es el caso acá, y con gusto puedo hablarle de eso, pero también la Corte ha reconocido desde hace mucho la disponibilidad de este mecanismo en circunstancias extraordinarias, donde esto se justifica. Me refiero al interés público y a la aplicación de la equidad, y pudiera hablarles de eso también, pero creo que esas son las razones fundamentales. ¿Piensa usted que incluso si se considerara la historia, las consideraciones pragmáticas y políticas en estos casos deben tener precedencia? Bueno, mi escrito se refiere a esto. Entiendo que la propuesta es que debemos cuestionar estos factores. Pienso que esto no se condice con la Comisión de Reglas. Se ha establecido que la regla 23 no es el mecanismo que sugiere el gobierno. Comenzaré con la regla 71, porque nos lleva respecto a si quienes no son partes pueden hacer que se cumplan las órdenes. La regla 71 lo contempla. Y si alguien que no es parte recibe alivio, debe tener derecho a que se cumpla la decisión. Debo mencionar también que en 2017 la Comisión de Reglas consideró una propuesta del profesor Gray para enmendar las reglas y para prohibir el alivio a quienes no son partes. La Comisión lo rechazó porque esto no concordaba con las reglas establecidas. Y en cuanto a la regla 23, que no tiene nada que ver con ser un mecanismo de cuestionamiento, lo que ha dicho la Corte es que no estamos tratando las reglas como una exclusión de las prácticas, y la regla 23 no lo contempla así. Se enfoca en una medida cautelar que sea permanente, y es difícil tener una certificación de clase en este sentido. Y es lo que está ocurriendo aquí. Pero ¿por qué no es posible hacerlo en una audiencia preliminar? Brindar alivio para una clase putativa. Creo que esto se puede analizar con la Corte. Mi punto es que cuando la Corte hace esto se basa en el principio de equidad, no en el mecanismo de la regla 23, porque la clase no es vinculante, sino hasta tanto hay una decisión final que lo certifique. Y si ese mecanismo está disponible de un modo u otro, ¿no resolvería eso una buena parte del problema de forma tal que se cumpla con las reglas? El tema de las medidas cautelares lo han identificado gobiernos de ambos partidos. Esto tiene carácter vinculante, así que eso pudiera ser un tropiezo. Pero ¿por qué eso no resolvería el problema? No sería vinculante hasta pasada la certificación. Y en ese sentido me repito lo que decía el juez Alito. Lo que se está haciendo acá
es tomando las medidas cautelares para forzarlas dentro de la regla 23. Esto no resuelve los otros criterios. Bueno, si nos importan los tecnicismos, esto puede ser un tecnicismo, pero me parece a mí que el tecnicismo de la regla 23 y su historia contemplan un mecanismo para hacer lo que se necesita en este caso para darle alivio a una de las partes y eso pudiera resolver el tema para un alivio preliminar. Sí, se contempla una decisión permanente, no preliminar. La regla 23 no trata de ser el único canal. La Comisión de Reglas, la Corte estaría tomando decisiones políticas en ese sentido y volvería a lo que dijo el juez Alito. Eso no se refiere al punto de emergencia. Se trata de una certificación de clase. Y un segundo punto en este sentido, una mejor manera de enfocar el problema, en donde coincidimos, el secretario y yo, es que hay ciertos elementos para la certificación de clases y que esto puede ser aplicable, pero esto no es cotérminos. He escuchado que hay discrepancias porque hay circunstancias diferentes. Si hablamos de los requerimientos de certificación de clase, esto se ha añadido a la regla 23 desde 1966, mayormente para incluir la certificación de clase. Pero estos no fueron requerimientos antes de 1966. En cuanto a la certificación de clase, quisiera escuchar su reacción al respecto. Al proceder con este mecanismo, aunque sea un mecanismo punitivo, la Corte preliminarmente está determinando quiénes van a ser las partes, brindando un alivio provisional con respecto a las partes. Y eso es muy diferente, bajo este argumento, que simplemente decir que todas las personas en todo el país, de forma universal o cósmica, se van a beneficiar de esta decisión, sin haber estado sujetos a su concepción original. Pero eso nunca se ha dado. Pero asumamos por un momento que tenemos estos casos que son un prototipo de lo que es la regla 23. En este sentido, lo que hablaba el señor Fogelbaum, en ninguna de esas circunstancias se pidió una certificación de clase. Este mecanismo actualmente es muy diferente hoy de lo que fue históricamente. Así que estaríamos poniendo una limitación no histórica. Yo aprecio su argumento, lo comprendo, pero habría que por lo menos aceptar la premisa de que hay predecesores de la regla 23 y hay algo fundamentalmente diferente respecto a una medida cautelar provisional para poder preservar la jurisdicción de la Corte, para darle alivio a las partes, y eso es categóricamente diferente a una solución universal. La diferencia fundamental aquí es que estamos hablando de instrumentos vinculantes. Estamos hablando de grupo mexicano. Ese es el punto de referencia de este cuadro de originalismo. El análisis de este caso se basa entre 1790 y 1942. Estos casos fueron confirmados en momentos en que se dijo esto nunca se había hecho antes, no hay precedente. La jueza Sotomayor mencionaba anteriormente que entre 1890 y 1942 se había brindado alivio para individuos que estuvieran fuera del contexto de esta clase. Pero el hecho de que tengamos expertos
que han analizado este riguroso debate, eso nos demuestra que esto es muy diferente al caso del Grupo Mexicano, porque se adoptó una decisión categórica, como lo sugiere el gobierno. Creo que sería una sobrecorrección. Habría una serie de otras implicaciones. Yo sugeriría que la Corte se concentre en principios que estén confinados al caso en particular. Pero hay algún problema práctico acá, haciendo un lado la historia, porque piensa que la regla 23 no es aplicable. Si estamos hablando de estas acciones colectivas y estas medidas de alivio son una opción, ¿cuál sería el problema práctico derivado del régimen actual? Si tenemos este problema de certificación de clase, en este caso en particular, tendríamos miles. Usted piensa que debe certificarse la clase. Así que en un sentido más amplio, fuera de este caso, si me permite, ¿ve usted un problema práctico? Se eliminaría la posición de distintas asociaciones que pueden tener certificación de clase. ¿Me lo puede explicar? Si vamos a hacer esto en nombre de los demandantes individuales, por la misma razón por la que el gobierno le resultaría difícil tener una certificación de clase, no es necesariamente lo más apropiado. Pero esto no resuelve el problema de la Corte, simplemente lo está sometiendo a un mecanismo diferente. Pienso que eso no se puede decidir de esa manera. Puedo tratar de plantearle otra solución. Hemos pasado tiempo tratando de catalogar los casos en los que la Corte ha aprobado estos mecanismos de alivio, considerando la forma en que la Corte pudiera articular de manera afirmativa ciertos principios, como por ejemplo que no se va a recibir una decisión que la Corte considere inapropiada, sino los que la considere pertinentes. Eso no es lo que sugiere el gobierno. Creo que lo que ha hecho la Corte es decir que una medida cautelar universal solo es aplicable en casos que tengan que ver con derechos constitucionales fundamentales, donde hay una preocupación fundada de criterios prácticos, casos similares de alivio de las partes que pudieran sufrir daño irreparable. Eso explica el caso de AARP. Más recientemente tenemos otros casos en los que la Corte ha hablado de beneficios discrecionales. Esta es otra razón. Así que creo que lo que puede hacer la Corte, hemos identificado principios limitantes que le dan una guía a las Cortes inferiores sobre cuándo es aplicable el emitir esas decisiones. Si vamos a emitir una medida cautelar que va a afectar a otras personas, hay que hacer un verdadero esfuerzo de evaluación de interés público antes de proceder. ¿Está usted haciéndole resistencia a la certificación de clase porque piensa que hay casos donde no habría una certificación, pero el alivio colectivo sería apropiado? Y si ese es el caso, ¿por qué lo hace? ¿Qué es lo que le preocupa que no pudiera cuadrar? El gobierno va a decir que, nuevamente, creo que el punto común aquí, hablamos de efecto adverso colectivo. Cuando hablamos de una violación constitucional, nuevamente, la regla 23 no se concibió para esto. Esto no resuelve los problemas de la Corte. Es una propuesta donde sería de pérdida continua. Yo le he explicado a la Corte por qué pensamos que esto se justifica, pero no quiero cambiar tan rápidamente. Quisiera tocar nuestro argumento primordial. Díganos por qué sería necesario. Por dos razones. La primera es que la medida cautelar
no sería aplicable de manera administrativa. Y en un segundo caso, esto requeriría que los miembros de una asociación se identifiquen y le revelen al gobierno su afiliación, lo cual los pondría en riesgo de sufrir consecuencias adversas, detención o deportación, aun cuando estén aquí legalmente. Así que no es una solución obligar a los demandantes a hacer revelaciones que pudieran serles adversas. Brevemente, antes de pasar a la siguiente fase de las preguntas, el argumento del gobierno en lo que concierne a estos casos individuales está sujeto a la idea que esto debería limitarse a los 16 demandantes mencionados. Estamos hablando de el cuadro de casa. El señor Fagelbaum mencionaba, siempre se puede volver a la Corte de Distrito y se puede pedir que una decisión sea disuelta si hay una solución aplicable. No lo han hecho, no quiero hablar demasiado, pero gracias, abogada. Juez Thomas, juez Alito. Si decidiéramos emitir un pronunciamiento en esta materia sin caer en una deliberación, creo que con gusto presentaríamos un escrito adicional. Ninguna de las partes lo ha pedido. No lo estamos haciendo porque seguimos ganando. ¿Cuál sería la respuesta a mi pregunta? Bueno, esa no fue mi pregunta. Sí, le puedo dar una respuesta. Creo que sería muy difícil, aunque no imposible, que la Corte haga un análisis significativo. Pero hay que tomar en cuenta que se le está pidiendo a la Corte que ignoren el precedente, la jurisprudencia y los estatutos y 100 años de práctica legal. El gobierno está tratando de separar estos casos. Jueza Sotomayor. Me resulta difícil entender cómo una corte de distrito, al considerar una medida cautelar, decir que la probabilidad de que esto se sostenga en mérito sería lo fundamental. ¿Cómo podemos separar eso y decir que el elemento crucial acá, si alguien puede recibir este alivio, se debe a que los otros factores no han sido eliminados? Hay que hacer un balance general, pero esto no se puede hacer sin estudiar los méritos. Correcto. Y será difícil para el gobierno probar daño irreparable. El gobierno no tiene interés en aplicar una ley o una orden inconstitucional. Hemos hablado de que la equidad vincula a todos estos casos, Así que creo que es una consideración de méritos en este caso. Y esto no se puede disociar. El Estado ha explicado por qué no puede iniciar una querella colectiva. Así que hay que ver si tiene derecho a un alivio integral. Pero ¿qué tal su organización? Usted, en cierto modo, ha respondido, pero quisiera su opinión. ¿Cree usted que las asociaciones o organizaciones pueden usar este recurso de demanda colectiva? Me preocupa escuchar que el gobierno se opondría a nuestra petición si la presentáramos. Esto pudiera demorar el alivio a nuestros demandantes. Jueza Kagan, creo que lo que me preocupa es que este es un caso muy diferente a otros casos en los que muchos hemos expresado frustración respecto a la forma en que las cortes de distrito hacen su trabajo.
Y la frustración emana del hecho de los cuestionamientos legales que son complejos y distintos tribunales pueden decidir de manera diferente. Pero debido al proceso de selección de foro, una parte puede acudir a una parte. En el primer gobierno de Trump esto se hizo en San Francisco y en el segundo gobierno se hizo en Texas. Así que hay un problema derivado de este mecanismo. Y eso nos lleva a las preguntas a usted y al fiscal Feigenbaum. Cuando hablamos de que algo es súper importante o si es algo de aplicación nacional, esto no va a resolver nuestro problema para todos esos casos. No acá. Aquí lo problemático es que las cortes continúan decidiendo por el mismo camino y nadie piensa que las cortes inferiores vayan a actuar de manera diferente. En ese sentido, volvemos a caer en el tema de agárrenme si pueden, del que hablaba la jueza Jackson, y si alguna vez van a llegar estos casos a nuestra consideración. Pero este caso no es así, en general. Quisiera sus comentarios. La postura del gobierno no resuelve estos problemas. Los factores limitantes acá, los principios limitantes, y trato de reflexionar en lo que ha identificado la Corte. Si la Corte fuera a articular estos puntos, eso podría afectar múltiples peticiones de medidas cautelares. Afecta estos derechos constitucionales fundamentales. Y yo me refiero a lo que decía el juez Kavanaugh. El principio de stare decisis sería aplicable en este caso muy importante, porque esto revertiría la Corte de Apelaciones. Así que esto se puede corregir en la Corte de Apelaciones. Jueces Gorsuch, Kavanaugh, algunas de sus inquietudes sobre esta Corte no entiendo muy claro. Cuando un presidente o un gobierno establece una regla que es cuestionada legalmente, después de 1 o 2 años la situación llega a nuestra consideración. Pero en el entretanto, como en este caso y en muchos otros casos, órdenes de vacunación, moratoria de desalojos, esto tiene un efecto limitado en tiempo. ¿Deberíamos preocuparnos en este sentido? No, no lo decía por eso. Cuando hablamos de la multitud de casos que se están presentando ante las Cortes, debido a acciones de las últimas 3 décadas. Sí, en el caso de Virginia Occidental contra la EPA, estoy de acuerdo y abordaba esta pregunta: ¿por qué vemos esta proliferación de estos casos? Creo que el gobierno en cierto modo está exagerando su interpretación, pero si usted analiza las medidas ejecutivas en las primeras semanas de este gobierno, más de lo que otros presidentes han hecho en un año, remontándonos hasta la época de la Guerra de Corea, 1951. Este es un fenómeno bipartidista y, en mi opinión, bien intencionado porque los presidentes quieren lograr resultados. Estoy de acuerdo y creo que esto está correlacionado con las acciones unilaterales que hemos visto en los últimos años. Usted dice que usted está en la cubeta número 1. Entiendo por qué usted puede verlo desde el punto de vista de la asociación. ¿Piensa que lo mismo ocurre con demandantes individuales? Bueno, digamos que hay demandantes individuales. ¿Deberíamos separarlos de la asociación y tratarlos como demandantes individuales? Ahí yo me refería a lo que describíamos antes de los afectados indirectos. Esto sería como contemplar un escenario donde tendrían que identificarse ante el gobierno federal y decir: yo soy un demandante en este caso, lo que significaría que serían vulnerables a deportación inmediata, aunque estén aquí legalmente.
hemos visto lo que ha hecho el gobierno con personas con visa o solicitantes de asilo. Hay un elemento que me resulta confuso y quizá usted lo pueda aclarar. Si vamos a hablar del alivio en este caso y casos similares, y lo interpretamos como una decisión que le dice al acusado que no haga algo que la Corte considera provisionalmente, probablemente ilegal, quienes no sean partes en esa situación pudieran recibir alivio o son beneficiarios incidentales de una decisión que requiere que el gobierno desista de una determinada acción. Creo que esto es lo que se aplica. Al gobierno, la Corte le dice no haga tal cosa y cualquiera que pudiera verse afectado por esa acción del gobierno se beneficia con la decisión. Pero realmente no están recibiendo un alivio. Pero aquí es donde yo me confundo porque pienso que no están recibiendo un alivio porque no pueden acudir a la Corte de manera independiente para pedir una orden de desacato si el gobierno sigue haciendo la acción cuestionable. Eso es lo que los distingue de la gente que está en un juicio colectivo. La razón por la que tenemos estas normas es porque a final de cuentas los miembros del grupo van a recibir una decisión que pueden utilizar para que se cumpla esta obligación contra el gobierno. Mientras que en el segundo caso, las personas simplemente se beneficiarían si el gobierno sigue la orden. Esto se condice con jurisprudencia de larga data. El profesor Fanders en su monografía fue bastante claro en este sentido y creo que podemos ver ese instinto en la Corte, lo que mencionaba la jueza Sotomayor. Y mi punto es que no necesitamos la regla 23, porque conceptualmente estamos haciendo algo diferente. No estamos tratando de darle a la gente de todo el mundo un derecho inherente contra el gobierno. Simplemente estamos haciendo lo que hacen los tribunales, que es decirle a un acusado sobre el que tiene jurisdicción personal que desista de una acción ilegal. Pero lo que me confunde de su argumento es que usted mencionaba al comienzo, citaba la regla 71 y sugería que quienes no son partes podían aplicar esta medida cautelar. Creo que una forma de contemplar esto, creo que el secretario estaba contemplando esta idea. Decenas de miles de personas tenían que acudir individualmente a los tribunales. Pero eso socavaría mi punto, porque pondría a la gente en la misma posición que los miembros de la demanda colectiva. Y eso lleva a preocupaciones legítimas de algunos de mis colegas respecto a las decisiones universales. Lo que los distingue a ellos es que las decisiones universales no le extienden alivio a quienes no son partes. Creo que ambos factores han sido ciertos. Y cuando estamos hablando de la ley de equidad promulgada en 1942, si estamos hablando de quienes no son partes y que pueden hacer que se cumplan órdenes que los beneficien. Estoy hablando bajo la regla 71. Pero mi pregunta es, en este caso en particular, si tenemos una serie de demandantes y reciben una medida de protección, una medida cautelar, o si se emitiera una protección universal, el gobierno no puede aplicar esta orden ejecutiva. ¿Puede alguien que no sea un demandante acudir a la Corte para que esto se aplique si el gobierno lo quebranta? Diría que no, porque la regla 71 existe en ese contexto. Sí, estoy tratando de comprenderlo. Lo que usted dice es cierto. El caso de la nación Cherokee contra Georgia, por ejemplo, es aplicable en este caso. Ciertamente la Corte determinó que se podía hacer una declaración sobre si Georgia
podía aplicar sus decisiones sobre los territorios Cherokee y el impacto que esto pudiera tener, pero vacilaría en decir que la regla 71 no es aplicable. Gracias, abogada. Fiscal Sauer, Thank you, Mr. Chief Justice. secretario. The original Gracias, meaning of the magistrados. citizenship clause extended El citizenship significado de la to children cláusula original de of ciudadanía slaves, extendía ciudadanía a los not hijos to de people ex who are esclavos, lawfully or no temporarily a personas que estaban temporariamente o ilegalmente en Estados Unidos. Nuestro argumento ante la Corte es evidente. Hablamos de las autoridades del siglo XIX, donde el domicilio era el factor crucial para determinar la ciudadanía de los hijos. Esto lo vimos en Locken contra Wilkins y lo que estamos viendo acá es una interpretación errada. Esa posición precipitada es justamente donde está el problema que estamos enfrentando. El magistrado decía que hay distintos mecanismos para una acción expedita. Hay otros casos, pero esta Corte también debería analizar el tema de el remedio. Eso es urgente. Y una de las razones de esta urgencia es el principio limitante que mis amigos de la contraparte han estado presentando. Eso ha resultado inefectivo para frenar la oleada de demandas individuales que anticipamos. Como decíamos, lo vimos en Murphy, Halen, Katzenbach y otros casos. Así que en este caso no debería haber un alivio. Y más fundamentalmente la visión de las cortes de distrito es una visión de que funcionarían como una comisión para enmendar todos los errores legales por esa razón le pedimos a la Corte que apruebe la aplicación. Gracias, el caso se da por presentado.